Desde la parroquia de la Niña María, en el sector de La Rambla, en la ciudad de Manizales, Colombia, esta es la poderosa Palabra de Dios, el mensaje del Evangelio de la Santa Misa de cada día, con el Padre Luis Guillermo García. Escucha, medita y comparte la poderosa Palabra de Dios. Un saludo de Pascua de Resurrección para todos. No habíamos vuelto a tener la poderosa palabra desde el sábado pasado, pero hoy ya hemos regresado en este miércoles de la octava de Pascua, la primera semana de Pascua que, como ustedes bien lo saben, es prolongación del día de resurrección, desde el domingo pasado hasta el próximo domingo, que es el domingo de la Divina Misericordia. Es como si fuera un solo día en la celebración de nuestra iglesia. Y por eso todos los días meditamos pasajes de la resurrección del Señor. Que hoy pues el Espíritu nos ilumine, que nos guíe y que en esta palabra siga mostrándonos todo y solo aquello que Él espera de nosotros. Hoy un hermoso texto, el texto conocido como el de los discípulos de Emaús, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, versículos del 13 al 35. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, que dista de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban, discutían, y Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿de qué vienen conversando por el camino? Entonces ellos se detuvieron con un aire entristecido. Uno de ellos, Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí en estos días? Él les dijo: ¿qué pasó? Ellos le contestaron: pues lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y terminaron crucificándolo. Nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que todo aconteció. Algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro, no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que habían visto unos ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y encontraron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes son para creer lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y empezó por Moisés y siguió con los profetas, explicándoles todo lo que se dice de él en las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban y él hizo ademán de seguir de largo, pero ellos lo apremiaron diciéndole: quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Entró para quedarse con ellos, se sentó a la mesa, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los fue dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero en ese momento él desapareció de su vista. Se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: en verdad ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Ellos también contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todas las escenas que tienen que ver con la resurrección del Señor son muy hermosas. Todas las partes de la Biblia, al final de los evangelios, de los 4 evangelios, el final de ellos son las apariciones de Jesús resucitado. Y todas son hermosas, todas son maravillosas, pero definitivamente hoy nos encontramos frente a una escena que es particularmente
bonita, hermosa, espectacular, porque es la revelación del Señor Jesús resucitado, cómo Él se va dando a conocer poco a poco y cómo cambia la mentalidad de aquellos que reciben el impacto de darse cuenta que verdaderamente Él ha resucitado. Este hermoso pasaje del Evangelio llamado el Camino de Maús es lo que nos muestra aquellos dos personajes que fueron cercanos al Señor, que tenían mucha esperanza puesta en Él, pero que cuando lo ven crucificado y sepultado, pues quedan con desesperanza. Dice que ellos iban hablando por el camino, iban tristes, iban desolados, iban cabizbajos, iban acongojados. Y Jesús se aparece en medio de ellos, pero no eran capaces de reconocerlo, y no eran capaces de reconocerlo porque había mucha tristeza, porque había incertidumbre, porque había desolación. ¿Cómo lo reconocen? En dos actos concretos realizados por el Señor. Les explica las Escrituras, todo el camino se va explicándoles cómo desde el Antiguo Testamento empieza a prepararse la venida del Mesías, pero también cuando se sientan a la mesa y parten el pan. Cuando el Señor bendice la mesa y les da el pan, ellos se dan cuenta que el que está allí con ellos es Jesús resucitado. Entonces es muy bonito porque la escena empieza diciendo que iban tristes, cabizbajos, preocupados, hablando de lo difícil de todo lo que había sucedido. Y termina el Evangelio diciendo que sin importar que ya había sido un camino muy largo para llegar hasta en la pequeña aldea donde vivían, se devolvieron inmediatamente, se les olvidó de cansancios físicos y se devolvieron para ir a llenar a los demás discípulos de entusiasmo, de alegría ante la realidad de la resurrección del Señor. Mucho habría que decir de este texto, pero quedémonos con eso. El Señor Jesús resucitado viene a nosotros, nos enseña su palabra, lo que hacemos nosotros aquí cada día. Por eso qué providencial que después de este pequeño break de 3, 4 días sin la poderosa palabra, hayamos vuelto justo hoy, que el Señor nos dice que para entenderlo con el corazón a Él resucitado es escuchando su palabra, pero también participando de la fracción del pan. Yo señalo para acá, creo que no queda en la toma, pero ahí ustedes se alcanzan a dar cuenta que estamos junto al altar de nuestro templo. Es celebrando la Eucaristía, es escuchando la palabra de Dios, como nosotros vamos a descubrir a Jesús resucitado. Toda esta alegría que sentimos en este día, en este tiempo, permanecerá en nosotros siempre y cuando sigamos escuchando la palabra, la sigamos meditando y también sigamos participando del banquete eucarístico. De tu vida desaparece toda tristeza, toda angustia, porque el Señor Jesús resucitado llega hasta ti para sembrarte toda la alegría que es estar con Él. Amado Señor, gracias por explicarnos tu palabra, gracias por hacerte presente en el banquete eucarístico, gracias porque tu resurrección es una realidad. Hoy derrama sobre cada uno de nosotros tu gracia, tu poderosa bendición, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Recuerda elevar una oración para que nuestro Dios tenga ya gozando al Papa Francisco del premio de los justos en el cielo, pero desde ya también estamos orando para que ilumine a los cardenales cuando se reúna el cónclave y así el Espíritu Santo elija al Papa para nuestros tiempos. Señor los bendiga mucho y recuerden que solo Dios basta.